El 31 de diciembre de 2019 apareció algo que nos hizo parecer tan vulnerables, tan desprotegidos, expuestos, tan frágiles, listos para la muerte. Este 31 de diciembre de 2019 aparece un virus desconocido, pequeño, minúsculo, microscópico. El 11 de enero de 2020, China anuncia la primera muerte de un hombre de 61 años en Wuhan, una de sus ciudades. El 21 de enero de 2020, Estados Unidos notifica su primer caso con este virus. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud anuncia y nombra al virus COVID-19. Y para el 13 de marzo, Europa ya es el epicentro de la pandemia del COVID-19. Estábamos ya viendo con nuestros propios ojos, a través de las noticias y a través de nuestras comunidades, que la gente moría uno tras otro. Nunca voy a olvidar que el 16 de marzo Guatemala anuncia que se cierra sus fronteras y todo el país entramos en cuarentena. A nivel mundial, más de 523 millones de personas han sido contagiadas por el virus y más de 17 millones de personas han muerto. En Guatemala, más de 1 millón de personas ha sido contagiado, según las estadísticas, y más de 200,000 muertes han sucedido en nuestro país. Esta semana yo platicaba con un pastor, un amigo mío, un buen amigo mío. Nos tomamos un tiempo para desayunar y pasar el tiempo, y él me enseñaba las radiografías de sus pulmones. Él estuvo al borde de la muerte. De hecho, yo personalmente, que estaba orando por él, pidiendo al Señor por él, rogando por él, por lo que significaría para su familia su muerte, yo estuve clamando y pidiendo, pero en algún momento llegué a la resignación de que quizá le tocaba partir, que quizá le llegaría el momento de pues simplemente dejar este mundo y reunirse con nuestro buen Dios. Pero no, milagrosamente, él regresó de su gravedad, logró restablecerse y ahora mismo, aún luchando con secuelas, está caminando, sirviéndole al Señor y llevando adelante una pronta y milagrosa recuperación. Perdimos a muchos de los nuestros. En realidad esto ha sido una guerra en la que hemos visto a muchos caer, y los que estamos de pie damos gloria y gracias a Dios. Esta mañana continuamos con nuestra serie Fe en tiempos de guerra. Aún estamos en pandemia, aún estamos en guerra. En el segundo libro de Crónicas hay una historia en la que también una vez más el pueblo de Dios se encuentra frente a un ejército grande de más de 1 millón de personas. Y Asa, el rey en aquel entonces, según el segundo libro de Crónicas, capítulo 4, verso 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice la escritura que Asa clamó al Señor su Dios. Pero note el clamor frente a una guerra, inminente guerra. Su clamor decía: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Verso 12, maravilloso versículo. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Quiero compartir con usted esta mañana nuestro segundo sermón. Estoy muy emocionado de compartirle este tema, porque estamos en una guerra.
Aún estamos en pandemia, pero aún estamos ante situaciones que son casi un imposible para nosotros. Y he titulado este sermón de hoy, Despojos de guerra. Cuando un ejército en la antigüedad conquistaba una nación, tomaba las mejores riquezas que podía encontrar, incluso a las mejores personas, a las más preparadas, a los profesionales, a la gente entendida en las ciencias, los tomaba como un despojo, y después de la guerra se llevaba lo mejor de lo mejor cuando conquistaba una nación. Despojos de guerra. Hay un principio importante en esta historia del rey Asa, rey de Judá. Allá en el segundo libro de Crónicas 14:11 leíamos: Asa clamó: oh Señor, nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Este es un principio que quiero dejarle en su corazón. Somos débiles, somos frágiles, somos dependientes. Somos débiles, somos frágiles, somos dependientes. Usted y yo, un pequeño microscópico virus conmovió al mundo. Asa, rey de Judá, estaba frente a un ejército de más de 1 millón de personas y estaba aterrado y se sintió débil. Por eso su clamor fue: Señor, tú que ayudas al débil, en ti confiamos. Yo quiero dejar en su corazón este principio, porque cuando usted y yo estamos en una guerra, cuando usted y yo estamos en una batalla, escuche por favor, para poder ganar la guerra o poder ganar la batalla, debemos entender que somos débiles, que somos frágiles y que somos dependientes de Dios. El Salmo 103 verso 14 en adelante dice: porque Él, es decir Dios, conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece y su lugar no la vuelve a conocer. Pero el verso 17 es impresionante. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, Dios conoce nuestra condición. Somos volátiles, somos indefensos, somos personas que hoy estamos y mañana no estaremos. Pero su misericordia, pero su gracia nos hace fuertes, nos hace grandes en Él, nos hace poderosos en Él. Por eso yo quiero dejarle a usted en este momento, en este tiempo, en esta serie, fe en tiempos de guerra. Yo desconozco qué está usted luchando, yo desconozco qué cosas usted está viviendo, yo desconozco ante qué situación usted está caminando. Quizá usted está en contra incluso del mismísimo diablo, en una situación con su familia, en una situación en el empleo. Yo no sé en qué momento usted de conflicto, en una situación bélica espiritualmente usted está. Yo hoy le vengo a decir que para que usted pueda ganar la batalla, ganar la guerra y poseer los despojos de esa guerra, usted necesita entender y clamar al Señor y decirle: Señor, soy débil, te necesito, no puedo avanzar más en mi matrimonio, con mis hijos, en cada situación. Señor, soy débil. Esta es la clave, porque el principio que estamos aprendiendo nos lo enseña Asa antes de ir a la guerra. Y como leíamos en la escritura, cuando Asa clama y dice: por favor, Dios, somos débiles frente a los poderosos, ayúdanos. Asa y el ejército vieron con sus propios ojos cómo Dios derrotó al ejército.
y les dio la victoria. Quiero dejarle en su corazón 3 verdades, 3 consejos poderosos para que usted gane la guerra y la batalla y tome los despojos que Dios tiene para usted. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9, Pablo había estado clamando al Señor y pidiéndole al Señor por que Dios obrara en su vida. Desconocemos exactamente por qué. Algunos dicen que era un asunto en cuanto a su agenda, otros dicen que era una situación de enfermedad en sus ojos. Él había estado hablando con Dios y en ese contexto el Señor le responde: bástate mi gracia. Pero él lo registra allá en segunda carta a los Corintios 12:9 y dice la escritura: cada vez, dice Pablo, él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Ojo, iglesia amada, iglesia vida, ojo con esto: mi poder actúa mejor. No se pierda esto. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. Pablo ahora no estaba triste por sus debilidades, estaba contento, jactándose de sus debilidades. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa mejor en las debilidades, para que el poder de Cristo, sigue diciendo la escritura, pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo. Pues, escuche esto, Pablo hablando: pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para ganar en la guerra, sobreponerse en las dificultades, hay una estrategia que asegura la victoria. Y este es el primer consejo para usted y para mí. En la guerra, reconozca su impotencia ante Dios. En la guerra, reconozca su impotencia ante Dios. Solo ante Dios. Solo ante Dios reconocemos que solo Él puede, que solo Él sabe, que solo Él tiene. La primera cosa, iglesia muy amada: ¿está usted en una lucha? ¿Está usted peleando con algo? ¿Ha llorado en soledad? ¿Ha llorado en su dormitorio? ¿Ha llorado en su vehículo? ¿Siente que no tiene a dónde ir? ¿Siente que no puede hacer nada para mejorar la situación? ¿Siente usted que no puede caminar, que no tiene el ánimo para dar un paso más? La victoria está cuando usted reconoce su impotencia y reconoce el poder de Dios. Yo quiero tener victoria. Yo quiero avanzar con mis planes. Yo quiero seguir caminando en las cosas que Dios me ha puesto a hacer. Y muchas veces, en muchas maneras, me ha tocado simplemente hacerme para atrás, bajar la cabeza, doblar mis rodillas, meterme en mi estudio, llorar en mi vehículo y decir: Señor, no puedo. Señor, no tengo. Señor, te necesito. Este es un primer consejo poderoso porque nos asegura la victoria. Es lo que hizo Asa. Se presentó ante Dios y le dijo: Señor, no podemos, somos débiles frente a ese gran ejército. Este es un buen momento para que usted le diga al Señor: Señor, no puedo con mis finanzas, no puedo con aquella enfermedad, no puedo con aquella situación, no puedo incluso con los estudios, no puedo con el proyecto que estoy llevando adelante. Necesito de ti, me considero débil. Y cuando usted se considere débil, el poder de Dios, dice la escritura, actuará mejor. Un segundo consejo para usted y para mí está allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Y es el contexto en el que David ya era rey. El rey David ya era un hombre con mucha fama, con gran poderío, un gran rey en aquel entonces, en este contexto. Y en el segundo libro de Samuel 11:1 dice: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, note, esta era una etapa de salir a la guerra, era un momento propicio para salir a la guerra.
David no fue a la guerra. Envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. ¿Me entiende el punto? Él se quedó en su palacio y mandó a Joab para pelear con el ejército. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Ojo, por favor. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Verso 2. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama. Qué interesante que un rey, mientras su ejército está peleando, luchando y sitiando una ciudad, él está dormido al mediodía. Durmiendo al mediodía. Y dice, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Usted y yo conocemos la historia. Betsabé estaba bañándose. Obviamente no se estaba bañando con ropa, estaba bañándose, por supuesto, desnuda. El rey no fue a la guerra, se quedó durmiendo, se levanta al mediodía, va hacia su azotea y ve a la mujer desnuda. Y dice la Biblia que era de belleza singular. ¿Y qué sucede? Al rey, que no tenía nada que hacer, que estaba en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, se le apetece a esta mujer. Y ya usted conoce la historia. Él le falla a Dios, mata al esposo de Betsabé. Bueno, la historia usted la conoce. David se convierte en un asesino, en un inmoral. ¿Por qué? Porque no fue a la guerra, porque no estuvo en el lugar donde tenía que estar. Este es el segundo consejo que quiero dejarle. Haga su parte. Salga a la batalla. Haga su parte. Levántese todos los días. Vístase. Empodérese en Dios. En medio de su debilidad, no se quede en la cama. No se quede en el suelo. No se quede sin ánimos. No, levántese y vaya a la batalla. Debemos reconocer que no es en nuestra fuerza que vamos a pelear. Debemos reconocer que es en el poder de Dios. Pero cuidado, no se confunda. No vaya usted a pensar, como la guerra es del Señor y como yo soy débil, entonces yo no hago nada, hay que Dios lo haga todo. No. Usted debe salir y hacer su parte yendo a la batalla. Por no ir a la guerra, o mejor dicho, no ir a la guerra puede ser más peligroso que ir a la guerra. Hay un gran peligro en no hacer nada. Como dice el dicho guatemalteco, no se duerma en sus laureles. Usted es débil, usted es volátil, usted sin Dios es un tamo que hoy está y mañana no está. Usted y yo, no, sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nadie. Es Él el que nos levanta todos los días. Es su misericordia la que nos levanta todos los días. Es su favor la que nos tiene de pie. Pero no se duerma en sus laureles. Recuerdo muy bien cuando el país se abrió, cuando nos dijeron ya se puede salir después de la cuarentena, cuando nos dijeron ya se pueden abrir los servicios, se pueden empezar a tener cultos, ya usted puede ir a trabajar, ya usted puede empezar su negocio. Yo recuerdo muy bien que en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestro temor, en medio de las situaciones que nos atormentaban y que nos tenían asustados porque desconocíamos cómo iba a suceder, cómo iban a seguir avanzando los días en cuanto al virus, en cuanto a las muertes, en cuanto a las infecciones. Yo recuerdo muy bien que tanto usted como yo, cuando dijeron el país se abre, nos pusimos en las manos de Dios, sabiendo que podíamos infectarnos, sabiendo incluso que podíamos morir, y dijimos: Señor, vamos a ir a trabajar, vamos a ir a hacer lo que nos pusiste a hacer. Y no nos quedamos en cama, no nos quedamos miedosos, amedrentados, escondidos. No, nos levantamos porque somos débiles. Pero en nuestra debilidad
Dios se hace fuerte. En nuestra debilidad Dios nos levanta. En nuestra debilidad Dios nos fortalece. Y en nuestra debilidad Dios nos muestra que si avanzamos y si hacemos nuestra parte, Él nos dará la victoria. Reconocemos que somos débiles, reconocemos que no podemos, reconocemos que no tenemos, pero en esa debilidad es cuando el Señor se levanta y el Señor nos anima y nos empuja, nos fortalece y nos da la victoria. No se quede en casa como el rey David. No se quede con una actitud ante la guerra de, bueno, Dios sabe, y si Dios quiere pasará, y si Dios no quiere no pasará. No. Incluso la semana pasada, iglesia amada, incluso la semana pasada decíamos que hay una parte que Dios hace y hay una parte que a nosotros nos toca. Hay una parte en la que hay que ir a la guerra y hay una parte en la que hay que esperar en el poder y en la gracia de Dios. Y quiero terminar con el tercer consejo. Si usted ante una guerra, y esto toca mucho mi corazón, reconoce su debilidad, que no puede, que necesita de Dios, que necesita el poder del Espíritu Santo sobre su vida, que necesita que Dios le dé la gracia, que de Él usted reciba la fuerza, que de Él usted reciba la sabiduría, que usted no puede, no sabe. Cuando usted reconoce eso, y aún reconociendo que usted no puede, entiende que en Dios recibirá la fortaleza y el poder de Dios actuará mejor, usted se va a la guerra. ¿Y sabe qué va a suceder? Dios le va a dar la victoria. Dios le dará la victoria. Y ahí viene mi tercer consejo. Cuando Dios le dé la victoria, o aún en el proceso de la guerra o de la batalla que usted está librando, ojo, aprópiese de todos los tesoros que la batalla le dejó. Aprópiese de todos los tesoros que la batalla le dejó. Tal vez usted no va a coincidir conmigo, pero la pandemia nos dejó muchas pérdidas. La pandemia transformó el mundo. Pero yo he llegado a decir, no sé usted, espero no herir su sensibilidad, pero yo he llegado a decir, bendita pandemia, bendita pandemia. Pude tener tiempo en familia, pude sentarme por semanas a desayunar con mis hijos, a almorzar con mis hijos, a cenar con mis hijos, con mi esposa, con mi suegra, con mi madre, con Dina, en la familia. Tiempos maravillosos. Sí, estábamos asustados. Sí, había un futuro incierto. Sí, no sabíamos qué iba a pasar. Incluso yo le había dicho a mi esposa, quizá tengamos que entregar el lugar donde están nuestros locales de iglesia. Quizá nos va a tocar despedir a la gente. Quizá nos va a tocar empezar de cero. Y estábamos con esos pensamientos, pero estábamos en la mesa con comida. Yo bendigo el tiempo de pandemia. Tengo que decirle de mi corazón, yo venía corriendo tan rápido antes de la pandemia, tan rápido, que para mí, si la pandemia no entra, yo quizá hubiera colapsado. Yo pude dormir hasta tarde, pude hacer siestas, no tenía dónde ir, no podíamos salir a la calle. Pude platicar con mis hijos, pude platicar con mi esposa, pudimos estar en casa, disfrutar la casa que tanto nos ha costado ir pagando. Hubo despojos que me dejó esa batalla, que aunque aún estamos en ella, en aquel entonces yo pude ver como Dios me bendijo y me dio tesoros, despojos de esta guerra. Quiero regresar a la historia del pastor que yo le comentaba al principio de este sermón, que me enseñó sus radiografías con sus pulmones empezando a recuperarse. Y una de las cosas que él me decía, tocado en su corazón porque casi muere, me decía: yo conozco a Dios ahora diferente. El Dios al que yo le sirvo, el Dios al que yo le canto, Él es un Dios ahora para mí distinto.
He podido ver su mano, he podido ver su provisión, he podido ver su consuelo, he podido ver su paz en mi vida. Amada iglesia, los despojos de guerra, cuando nos hacemos débiles pero vamos en el poder de Dios hacia adelante, son que conocemos a un Dios que provee, que conocemos a un Dios que sustenta. No es solamente lo que alguien dijo, no es solamente lo que alguien vive, es que es lo que yo he experimentado. Mi botín de guerra es que tengo a un Dios todopoderoso, que tengo a un Dios que me provee. Mi botín de guerra es que no estoy solo, es que Él me dará la victoria, y aún suceda lo que suceda, en Él yo saldré vencedor, yo saldré victorioso, porque Dios está conmigo. Recuerdo muy bien que me rehusé a despedir al personal de planta que tenemos en la iglesia. Tenemos un personal de planta grande y la planilla es una planilla decente al mes. La pandemia cayó, la gente, todos nos preocupamos, todos cerraron su mano y las finanzas cayeron. Y yo dije: Señor, no voy a despedir a tu gente porque tú la llamaste, y tú la llamaste, tú la vas a sostener, y no vamos a despedir a nadie. Hermanos, hoy yo tengo un botín de guerra de esta situación. Hay un Dios que toca los corazones, hay un Dios que provee. Gracias a usted que en pandemia, sin visitar ninguno de nuestros campos, sintió el peso de su responsabilidad y dio sus diezmos y dio sus ofrendas. Muchos de ustedes fueron tocados y a cada uno de nuestros campos llegaban y hacían sus aportes. Acá en donde estoy ahora mismo, en Villanueva, pusimos un buzón donde la gente con carreras, con ánimo, con la pena de cumplir, venían a dejar ofrendas grandes que nos sostuvieron. Yo tengo un botín de guerra en todo este proceso que le puedo decir a usted, y que yo estoy seguro que usted también vio en su vida. Dios es mi proveedor, Dios es mi sustentador, Dios es el que siempre me ha sostenido y siempre me sostendrá. Nos tocó salir con la gente, estar con la gente en los asuntos de la enfermedad. Nos tocó ir en nuestra debilidad. Le tengo que confesar, le tengo que decir en este punto, en cuanto a apropiarnos de los tesoros, de los despojos de la guerra, tengo que decirle que me tocó visitar personas con COVID y temblaba y me preocupaba, no tanto por mí, pero por mi mamá, por mi esposa, por mis hijos. En una ocasión, con mucha tristeza, tuvimos que despedir a un hermano amado porque murió de COVID, y una de sus hijas estuvo positiva junto con él. Gracias a Dios ella no murió, pero en el entierro esta muchacha se quebrantó. Imagínese usted perdiendo a su padre en una situación como esta, y ella estaba tan ida, fuera de sí por el dolor y por la angustia que estaban viviendo, que quitó su mascarilla, y cuando me vio que estábamos ahí orando por ellos, llegó a donde yo estaba y puso su cabeza acá, llorando, dolida por el dolor que ocasionó la pérdida de su papá. Yo tenía mi mascarilla, pero yo podía sentir su respiración y el aire de su aliento, y ella estaba positiva. Yo regresé a casa y dije: Señor, me pongo en tus manos. Hoy yo puedo decir: Dios es mi protector. ¿Puede usted decir que Dios es su protector? Usted ya pasó por COVID, sabe lo que es respirar por una pajilla en el momento más difícil de la enfermedad. Yo ya estuve ahí, en un momento duro como ese, en esa guerra que me tocó pelear, como Asa, que levantó su voz y dijo: Señor, somos débiles, pero tú eres poderoso. Yo también levanté una oración de mi corazón y le dije: Señor, yo no controlo esto, yo no puedo. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes sanarme? Yo estoy seguro que Dios le ha dejado a usted despojos de guerra en cada una de las batallas que ha librado, que son bendición para usted. Bendita pandemia que me ha enseñado en medio de esta guerra que Dios es Dios fuerte, proveedor, protector, incomparable, todopoderoso. Termino con 3 escrituras.
Job 42:5 dice: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. En la guerra escuchamos voces: Dios es bueno, Dios provee. Pero cuando vamos y entramos en sus fuerzas, comprobamos en carne propia que lo que dicen de Dios es en nosotros. Él es en nosotros. Salmo 27:1: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se acercaron a mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezaron y cayeron. Aunque acampe un ejército contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, aún así estaré confiado. Todos se pueden levantar, pero todos serán derrotados cuando usted se muestre débil y el poder de Dios actúe en su debilidad. Y termino con el verso 1 del Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo es tener a un Dios grande, potente y fuerte. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Está peleando una batalla, está peleando una guerra. Reconozca su debilidad y en su debilidad marche hacia la batalla, porque Dios le dará la victoria. Y cuando Dios le dé la victoria, su botín de guerra será conocer al Dios vivo, que más allá de las prédicas se convierte en una realidad en usted. El pastor del campus pasará para orar por ustedes, bendecir sus vidas y tomarse un tiempo con usted. Qué alegría saludarle, preciosa Iglesia Vida.